Bueno, continuamos en CN23. En este caso nos vamos a dedicar a un nuevo segmento de salud dedicado al síndrome urétrico, que ya enseguida vamos a estar repasando con ustedes. Pero primero toda la información referida a esta enfermedad. Leemos entonces toda la información sobre el síndrome urémico hemolítico. Ya lo tenemos en pantalla. La Escherichia coli es una gran familia de bacterias, de las cuales la mayoría son inofensivas. Algunos tipos de ellas pueden causar enfermedades como la Escherichia coli, productora de toxina Shiga. Esta puede causar una diarrea sanguinolenta que usualmente se cura sola, pero que puede complicarse y desarrollar insuficiencia renal aguda en niños, síndrome urémico hemolítico o SUH y trastornos de coagulación en adultos. La complicación de la enfermedad afecta particularmente a niños, ancianos y aquellos que por padecer otras enfermedades tienen su sistema inmunológico deprimido. En algunos casos puede provocar la muerte. Este síndrome puede presentarse a través de síntomas como diarrea, dolores abdominales, vómitos y otros más severos como diarrea sanguinolenta y deficiencias renales. Ahora sí, vamos a presentar a nuestras invitadas. Ya las tenemos con nosotros. Mariana Kopman en primer lugar, muy amable de estar acá en los estudios de CN23, y Viviana Devoto. Susana Devoto. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, un síndrome que, dos cosas. Primero quiero empezar a decir que se empezó a desarrollar mucho en los últimos años, en primer lugar, y sobre todo en nuestro país. Esto es así. Acá Susana, que es especialista en esa parte. En realidad somos, diría, pioneros en la definición del síndrome en el año 55. Ya el doctor Gian Antonio habló de estos chiquitos que eran chiquitos que tenían insuficiencia renal, hasta que salió la descripción del síndrome completo. Síndrome porque tiene síntomas y signos específicos, ¿no? Y bueno, lleva muchos años. Lo que tenemos ahora es mejor diagnóstico, tenemos armas de prevención. Lo que no tenemos todavía es un tratamiento específico, son tratamientos sintomáticos. Por esto lo más importante en el síndrome es la prevención. Seguro. Y esto además, bueno, está relacionado, tal como leíamos, con esta bacteria que fue noticia hace unos meses, sobre todo en Europa, y que generó también un conflicto, ¿no?, con respecto a ese tema. Bueno, yo justamente, digamos, me dedico más a la parte de la inocuidad de los alimentos. Sí. Entonces, como los alimentos son de las principales causas, no las únicas, de la transmisión de esta bacteria, ¿sí? No digo que no son las últimas, porque también pueden ser las visitas a granjas, persona a persona, ¿no? Justamente dentro de esta familia, el que más famoso es la Escherichia coli O157H7, pero no es la única que causa estos problemas. Esto es una de las cosas que pasó ahora en Europa, en Alemania, donde fue otra cepa, o sea, sería como un primo, hermano muy cercano, que es la O104H4, ¿sí? Que su transmisión además, porque toda la gente piensa, bueno, no, la carne de vaca, la carne picada como único vehículo. Y no es el único. Y no es el único. Justamente el brote de Alemania fue a través de brotes, ¿sí?, de fenogreco, cultivados que estaban con unas semillas contaminadas. Sí, ¿no? Esto tiene que ver... Como poner mucha atención de dónde podría llegar a venir. De todas maneras es verdad, ¿no?, que se habla mucho de la carne picada como el principal componente. Totalmente. O digamos, la principal preocupación de esta... En realidad, para esto uno tiene que conocer cuál es la forma de contaminación, y entonces se entiende por qué la carne picada es la que más problemas nos trajo. Tiene que ver con la cocción de alguna manera, ¿no? En realidad todos los alimentos pueden estar contaminados, ¿sí? Entonces la carne, lo que se contamina es la parte externa de la carne, porque el portador en materia fecal de este germen que produce toxinas, sea la O157H7 o sea otra, son los animales, generalmente bovinos. Se ha visto en otros animales, pero no han visto qué repercusión clínica tiene. La de bovino está totalmente comprobado que la aportación del bovino de Escherichia coli contamina la carne, su parte externa, y desde allí puede contaminar. Como es materia fecal, también puede contaminar aguas, terrenos. Por esto es que los brotes se contaminan, el agua se contamina, la leche cuando se ordeña, si no está pasteurizada, se contamina. Y la carne picada, ¿por qué infecta más? Porque nosotros cuando a 70 grados, el germen, 70-71 grados, o sea, con una buena cocción, el germen ya está destruido.
Si uno la carne entera uno la pone y la parte externa consigue esa temperatura. Si uno la carne picada la mezcla, lo externo va hacia adentro. Entonces tiene que estar muy cocido para que los 70 grados lleguen al centro. Perfecto. Y esta es la dificultad de la carne picada. Te agregaría una cosa además, no solamente respecto a la carne, sino que la manipulación de cualquier tipo de carne dentro de una cocina, ya sea hogareña o institucional o de un restaurante, implica que uno tiene el germen en las manos, en la tabla, en todas las superficies donde apoyó. Entonces, si uno no tiene como muchísima conciencia que esto está ocurriendo, uno puede cocinar muy bien esa carne y después con las manos tocar la ensalada, no haber lavado bien la tabla, no haber lavado bien el cuchillo. Exactamente, no lavar bien los utensilios para cortar la carne y ahí... Como además, y esto que me diga Susana, pero la dosis infectiva, o sea, la cantidad de bichitos necesarios para enfermar a una persona, y sobre todo a los chiquitos, es muy baja. Bien. Muy baja. Una pregunta referida a los síntomas de este síndrome. ¿Son por ahí parecidos a los que tenemos ya entendidos y estudiados con respecto al cólera, ¿no? Hablo, por ejemplo, de diarrea, de vómito. Son diarreas diferentes. O sea, la diarrea por productores de toxina puede ser, generalmente está asociada al 85% de los casos a diarrea con sangre, pero puede empezar como una diarrea sin sangre y en el transcurso de los días aparecer la sangre o nunca aparecer la sangre. La menor de las veces nunca aparece la sangre. Al principio es una diarrea un poco más importante por los dolores cólicos, pero no porque sea más profusa la diarrea, ni una diarrea tan importante como puede ser la de cólera. Bien. Lo que pasa es que en el transcurso de los 7 a 10 días aparecen los síntomas del síndrome. El que no se curó de su diarrea, entre 7 a 10 días la toxina que ya avanzó hacia el organismo va a empezar a producir los daños. Y lo primero que nota la mamá, el papá o quien convive con el nene es que se pone pálido, que se empieza a hinchar, que no orina bien. Estos son los síntomas que hablan de que estamos o con un síndrome urémico hemolítico que puede llegar a completar y puede llegar a complicar y puede llevar a desenlaces más feos, o un síndrome urémico hemolítico frustro que también está descrito en nuestro país, es decir, con algunos síntomas y no completos. Los damnificados son siempre niños, porque están hablando de niños. ¿Puede afectar también a gente mayor, por ejemplo? Sí, la edad de mayor incidencia es por debajo de los 4 años. El mayor pico es hasta los 2 años. ¿Con qué tiene que ver eso? Esto no se sabe. Si supiéramos la causa completa, si no tendríamos hasta el tratamiento y la vacuna, que es hacia donde vamos, pero no está. De todas maneras hay muchos avances, ¿no? Totalmente, yo creo que... Y en el país, capaz uno de los que más estamos avanzando por la cantidad de casos tenemos, de 7 a 10 veces más casos que en cualquier parte del mundo. Entonces es donde más se está trabajando sobre síndrome y donde tenemos avances realmente importantísimos. Pero por ahora no tenemos la etiología completa. La toxina es una cosa más, pero necesitamos todo para saber cómo tratarlo definitivamente. En este momento lo que explicó Diana es que de pronto esta cepa de Alemania, ¿cuál fue la dificultad? Que la incidencia fue en adultos. Los médicos de adultos no tienen conocimiento tan importante como tienen los de niños en síndrome urémico. Y esto llevó a la gran mortalidad. Nosotros cuando empezamos a bajar la mortalidad en síndrome urémico, cuando empezamos a conocer la enfermedad, se diagnosticó precozmente, se trató precozmente de sostén y no llegó a ser la causa grave. Ahora, yo pensaba, ¿no? A la hora de combatir estas enfermedades, en primer lugar hay un trabajo obviamente de investigación que se está progresando mucho en nuestro país, pero por otro lado de prevención. Esto tiene que ver en primer lugar con la información a la gente, pero por otro lugar con las medidas de precaución en lo que respecta, por ejemplo, al tratamiento de higiene de la comida. Totalmente. ¿Cómo es ese tema, no? Porque estoy pensando obviamente en los sectores más afectados, que pueden ser, no sé, me imagino, carritos donde se vende por ahí carne. ¿Cómo se puede tratar ese problema? Dentro por lo menos de lo que es provincia de Buenos Aires, y en realidad te diría en todo el país, ya desde el año 2000 hay por ley la obligación de que todas las personas que manipulan alimentos tengan un curso hecho de manipulación de alimentos. Dentro de la ciudad de Buenos Aires ese curso tiene 10 horas y realmente desde hace 4 años se está controlando, o sea, las inspecciones a los restaurantes. Lo primero que piden, además de la libreta sanitaria, es el curso de manipulador hecho. Sí. Y esto en algún momento va a empezar a cambiar, por lo menos desde las instituciones ya empieza a cambiar la conciencia, tanto de dueños como de empleados. Dentro de la provincia de Buenos Aires está pasando lo mismo y te diría que en muchos otros lugares del país también. Ahora, una cosa que yo le comentaba a Susana justamente antes de entrar. Mucha de la gente a la que
uno le da el curso, se da cuenta de la nada información que tiene en cuanto a educación alimentaria, en cuanto a prevención. O sea, es desde cero, no es que uno les va a enseñar algo que viene a completar alguna formación previa, algo aprendido en la casa, en el colegio. No. Creo que podríamos, no sé, en mi opinión, tomar las enseñanzas de otros países donde desde el colegio, o sea, se le manda información a los chicos, a los padres. En Estados Unidos, por ejemplo, el mes de septiembre es el mes de la seguridad alimentaria. Cuando vienen fiestas como la que está por venir ahora del Día de Acción de Gracias, donde se cocina pavo, que han habido una salmonelosis impresionante, ¿sí? Tremendos con ese microorganismo, ya empiezan a estar los 0800 pavos, avisos en la televisión, por internet, en el Facebook, donde quieras encontrás instrucciones para descongelar el pavo, para cocinarlo, para que nadie se enferme en esa festividad. Entonces me parece que esta información sería buenísimo, muy ¿no? que esté para todos, ¿no? Como planes de educación. En realidad esto se está trabajando mucho con la capacitación y con la información y la difusión de la enfermedad hacia la comunidad. Hay trabajos y hay en el Ministerio de Salud de la Nación, si ustedes entran tanto a la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia como ANMAT, todos tienen diferentes tipos de informaciones para los capacitadores, para el público, donde podemos ver desde dónde podemos prevenir. Como vos decías, si se come en la calle, con el lavado de manos ya hacemos una gran prevención. Claro, iba justamente eso, les iba a preguntar. Si empezamos con el lavado de manos, ya la prevención la podemos hacer en cualquier lado. Hablan la escuela, del curso de en la manipulación casa. de alimentos, pero ¿cuáles serían justamente los Lo primero, características? tenemos que ver los distintos escenarios que tenemos, pero el más frecuente es de qué hago en la calle, qué hago en la escuela, me lavo las manos y bueno, se hizo de eso una campaña muy importante con lo de la gripe y lo pudimos lograr. Lo que logramos a través, indirectamente, a través del lavado de manos con campaña de gripe, donde todo el mundo tenía tanto miedo, que no es la forma. O sea, la forma no es tener el miedo, sino el prevenir. Esta es la idea de concientizar en la prevención. Pero en ese momento todo el mundo usaba lavado de manos y alcohol gel. Disminuyeron todo este tipo de enfermedades. Y lo mismo pasó cuando tuvimos el brote de cólera. No era la manera, que lo hizo como muy exagerado por ahí. No. En ese momento estaba muy bien hecha toda la información porque todos desconocíamos la enfermedad. Pero creo que no debemos decir que por miedo tenemos que lavarnos las manos. O sea, tenemos que lavarnos las manos como porque nos la tenemos que lavar. A ver, que quede instalado, no porque no sabemos qué pasa y me lavo las manos. No, sigamos con el lavado de manos. Claro. Y esto pasó con cólera también. Cuando hicimos las grandes campañas de cólera que por suerte no avanzó cólera, pudimos controlar la enfermedad, todo pasó muy bien, pero ¿qué vimos en el resto del país? No tuvimos el resto de la diarrea, bajó la incidencia del resto de la diarrea, porque ese tipo de difusiones son las que valen la pena. Si les parece, vamos a repasar unas placas con consejos precisamente para la manipulación de alimentos. Controle las fechas de vencimiento de los productos, una de las recomendaciones, una de las características, ya los vamos a ir viendo después uno a uno con ustedes. Seguimos observando las placas, los consejos para la manipulación de los alimentos. No compre alimentos exhibidos a temperatura ambiente. Obviamente esto tiene que ver específicamente con la compra, con el consumo de cada uno de los alimentos, de los productos a ingerir. Otro de los consejos, no compre huevos que tengan su cáscara rota o sucia. Otro elemento que ya nos van a estar explicando. Seguimos repasando estas recomendaciones para la manipulación de los alimentos. Las carnes, aves y pescados deben guardarse separados de otros productos alimenticios. Lave las verduras y las frutas antes de ubicarlas en la heladera. Esto obviamente tiene que ver con el contacto, con alguna posibilidad de contaminación. Claro, porque siempre se habla de la carne, pero también la verdura puede estar generando este problema. Seguimos repasando los consejos para la manipulación de los alimentos. Obviamente este consejo que también tiene que ver con otras tantas enfermedades. Hierva el agua antes de usarla. Por supuesto.
Y estos son entonces nuestros consejos para la manipulación de los alimentos. Bueno, un curso fundamental, entonces, para aquellos sobre todo que venden los productos en la calle. Sí, totalmente. Y bueno, la idea es que, bueno, como me decía Susana, que hay un montón de información muy asequible en internet y qué sé yo, pero bueno, tiene como que incorporarse por ahí a la conciencia cotidiana, ¿sí? de toda la población. Si vos ves, digamos, y vuelvo a citar el ejemplo de Estados Unidos, porque me parece muy interesante ver, por ejemplo, en un montón de películas, donde está tan metido dentro de la vida cotidiana, que están los diálogos entre los personajes. ¿Entendés? O sea, esa película me acuerdo hace 10 años, creo que se llamaba, Turista Accidental, donde justamente estaban cocinando el pavo, iban a ver adentro del horno cómo iba el pavo, y uno de los hermanos decía, yo no me quiero morir en este Día de Acción de Gracias. Como que está muy metido ya en interiorizado, pero porque una pregunta cosa de mucha insistencia. ¿Puede ser mortal este síndrome? Sí, la mortalidad, como les comenté, o sea, difiere, pero en este momento tenemos una mortalidad entre el 2,5 y 2,8 por ciento de casos. El problema serio, más allá de esto, también es la movilidad, es decir, la cantidad de chiquitos que quedan con insuficiencia renal crónica. Es la segunda causa de insuficiencia renal crónica, es decir, chicos que en cierta medida van a ir a la diálisis o van a ir al trasplante, ¿no? Entonces, primera causa de insuficiencia renal aguda, segunda causa de insuficiencia renal crónica, y estas cosas son las que uno tiene que no tendrían que pasar. O sea, nosotros tendríamos que hacer una mayor prevención. Toda diarrea con sangre debe ser consultada. Toda diarrea con sangre no debe ser medicada ni automedicada, no necesitan antibióticos, es más, en algunos informes el antibiótico hasta sería contraproducente. Sí. No es una bacteria resistente, que no se entienda así, pero no haría bien el antibiótico. Entonces, estas son las cosas a dejar claramente. ¿No haría bien por borrar síntomas? Porque aparentemente, o por lo menos lo que está demostrado hasta ahora, que algunos antibióticos al romper la bacteria eliminarían mayor toxina y aumentaría la posibilidad de hacer un síndrome urémico. Entonces, ante una diarrea con sangre, en realidad toda diarrea debe ser consultada, pero sin duda una diarrea con sangre necesita una atención diferente, por lo menos una observación en el término de los 5 días a ver qué desenlace tiene. En niños de 4 años para abajo. En este momento tenemos casos hasta 14 años que no se ha encontrado otra causa que no sea la Escherichia coli. Así que yo diría todo aquel individuo que tiene diarrea con sangre que consulte. Bueno, es importante, ¿no?, este tipo de informaciones. Si hablamos de números, ¿hay alguna estadística con respecto a la cantidad? Sí, nosotros tenemos... Nosotros tenemos, si hablamos de nuestra relación con el mundo, tenemos una incidencia que va mucho más allá de lo que tienen otros países. Nosotros tenemos una incidencia de 21 por 100.000 niños menores de 5 años que tienen síndrome urémico hemolítico en nuestro país. Es altísimo para una media en el resto de los países. Hablamos